Como te pudiste dar cuenta, las razones trigonométricas que analizaste el día de ayer son 6. De esas 6, con que te aprendas las primeras 3, seno, coseno y tangente, con esas 3 es más que suficiente, porque de esta manera pues ya nada más deduces que cotangente, secante y cosecante pues son las inversas a las 3 primeras. Recuerda que seno es la inversa a cosecante, coseno es la inversa a secante y tangente es la inversa a cotangente. En el triángulo rectángulo nosotros sabemos que seno es igual a, recuerda la palabra SOHCAHTOA, la palabra que estábamos viendo el día de ayer, donde SOH significa seno, opuesto, hipotenusa. Entonces la función seno es igual a opuesto entre hipotenusa, COH, y luego K con H al final es CAH, donde es coseno es igual a adyacente entre hipotenusa, y TOA, que es tangente, es igual a opuesto entre adyacente. SOHCAHTOA, con H después de la O y después de la A, de la segunda A. Ya las demás pues ya nada más son las inversas. Entonces, si yo me posiciono en el ángulo A, el seno de A es igual al opuesto entre la hipotenusa. El coseno de A, sigo en el mismo ángulo A, el coseno de A es igual a el adyacente entre la hipotenusa, estamos en el ángulo A, y la tangente de A es igual a el opuesto entre el adyacente, el segmento opuesto entre el adyacente. Recuerda que el opuesto es el que está enfrente. Pero si yo ahora me paro en el ángulo B, aquí van a cambiar las medidas. Supongamos que C mide 15, A mide 14, B mide 13, no sé, un ejemplo. Entonces aquí pondríamos los valores ya en número, no en letra. Entonces para sacar el seno del ángulo B es igual a opuesto, pero ahora del B, el opuesto ahora es el B, la B minúscula, entre la hipotenusa, entonces es B entre C. Para el coseno es el adyacente de B entre la hipotenusa. En la tangente, la tangente de B es igual a opuesto entre adyacente. Entonces sus inversas, pues seno, su inversa es la cosecante, entonces nada más van a estar invertidas las letras. Coseno, su inversa es la secante, igual invertidas las letras. Y tangente, su inversa es la cotangente, también se van a invertir las letras. Esas letras las vamos a ver después en números ya reales. Ok, eso lo vimos el día de ayer. Ayer escribimos toda esta información, debiste haberla digerido, debiste haberla analizado para poder empezar ya con los ejemplos. Lo primero que tienes que hacer es que vas a analizar los ejemplos, pero debes de copiar la actividad de aprendizaje que está al final. Toda esta actividad de aprendizaje la vas a sacar de la información que tienes en tu cuaderno. Recuerda que no debías resumir nada. El primer ejemplo dice: determinemos el valor de la cosecante de A cuando el seno de A es igual a .648. Entonces, nosotros sabemos que seno de A y la cosecante de A es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Las inversas siempre nos van a dar un 1 como resultado. Seno por cosecante del ángulo A me va a dar 1 siempre. Coseno por secante, estas dos son inversas, me va a dar 1 siempre. Tangente por cotangente me va a dar 1. Seno por cosecante de B también me va a dar 1. En este caso son todos enfocados en el ángulo A y aquí todos enfocados en el ángulo B. Eso quiere decir que cuando tú multiplicas las inversas siempre te va a dar 1. Entonces
De acuerdo a esas formulitas, lo que hay que hacer es lo siguiente. Si nosotros sabemos que el seno de A por la cosecante de A, que estas dos son inversas, me va a dar igual a 1, entonces hay que resolver la ecuación de la siguiente forma. Cosecante de A es igual a 1 entre seno de A. ¿Por qué? Porque seno de A es la inversa de la cosecante, y la inversa siempre es 1 sobre ese valor. Entonces, la cosecante de A es igual a 1 entre seno de A, pues me da ya este valor. Entonces la cosecante de A es igual a 1.5557. ¿Por qué 1 entre la inversa? Ya acá en tu información tú ya obtuviste todos estos datos, ya sabemos que ya lo escribiste, ya debiste analizarlo también, ya se te explicó en la videoconferencia, y ahora vienen los problemitas. Recuerda, siempre el escribir el inverso es siempre dividir entre 1. Siempre dividir dividir el 1 entre ese entre ese valor que tenemos. Siempre que sea inverso. Ok, ahora veamos otro ejemplo. Dice: se sabe que la tangente de B es igual a 0.4663. Determinemos el valor de cotangente de B. Tangente y cotangente son inversas también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la cotangente de B es igual a la inversa de tangente. O sea, esto es igual a esto. Solo que para convertirla en la inversa, pues hay que ponerle un 1 arriba y luego ya mandarlo para abajo como denominador. Siempre, si es la inversa, pues hay que ponerle el 1 aquí arriba. ¿Por qué? Porque yo estoy despejando esta ecuacioncita que está aquí. Cotangente de B es igual a 1, y como esto está multiplicando, se va para el otro lado dividiendo. De ahí viene el valor, de ahí viene el despeje de esta igualdad del despeje. Cotangente de B es igual a 1, pero como yo quiero saber cuánto vale cotangente, pues el tangente de B me lo traigo para acá, para abajo. Y ya ahora sí, cotangente de B es igual a 1 entre la tangente de B. Eso fue lo mismo que hicimos en el problema anterior. 1 entre, como aquí está, estas ecuacioncitas ya ustedes las copiaron anteriormente, lo único que hay que hacer es despejar. La cosecante de A es igual a 1 entre, este está multiplicando, se viene del otro lado dividiendo. Y aquí es exactamente lo mismo. Cotangente de B es igual a 1 entre, ¿cuánto vale la tangente? La tangente de B vale 0.4663, entonces la cotangente de B es igual a 1 entre esa cantidad. Y la cotangente me da 2.1445. Y luego aquí tenemos otro ejemplo. Dice: determina el valor de las razones trigonométricas para los ángulos A y B del triángulo rectángulo de la figura siguiente. Aquí ahora sí ya tenemos valores en los catetos. Esta es la hipotenusa, este es un cateto, este es otro cateto. Dependiendo de en qué ángulo estemos situados, va a ser el opuesto o el adyacente. Por ejemplo, aquí estamos en el ángulo A, pues su opuesto vale 6 y el adyacente no tiene valor, su hipotenusa vale 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pitágoras. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras porque sabemos que es un triángulo rectángulo, tenemos los dos catetos, tenemos la hipotenusa y hay que resolverlo con el teorema de Pitágoras. Ya todo este procedimiento nosotros ya lo conocemos. Dice: calcula primero la longitud del cateto AC. El cateto AC también se le llama cateto B, B con letra minúscula. Entonces lo vamos a sacar por medio del teorema de Pitágoras y sustituimos C al cuadrado. Pues C al cuadrado vale 10 al cuadrado, viene siendo 10 al cuadrado. A al cuadrado pues es 6 al cuadrado, y más B al cuadrado. B no lo tenemos, B al cuadrado no lo tenemos, entonces hay que despejar la formulita, o lo puedes despejar directamente ya con los valores. Entonces vamos a despejar B al cuadrado. A al cuadrado, como está sumando aquí, se viene restando para acá, entonces sería C cuadrada menos A cuadrada, y me va a quedar B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Por lo tanto, B al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, que me da 64, y luego ya para quitarle el cuadrado al B, pues tengo que sacarle raíz a los dos. Entonces me queda B igual a 8. Esto es nada más Pitágoras, repito que esto ya lo habíamos visto anteriormente. Y ahora sí, ya para poder sacar las funciones trigonométricas,
las que nosotros vimos acá en estas formulitas, las razones trigonométricas, perdón, las razones trigonométricas, lo que hay que hacer pues ya nada más es ir sustituyendo los valores. Yo tengo aquí estos valores, los sustituyo ahí. Seno de A es igual a opuesto entre hipotenusa. El opuesto de A, pues es el que está enfrente, vale 6 y la hipotenusa vale 10. Ya nada más vamos sustituyendo los valores. El coseno de A es igual al adyacente entre la hipotenusa. El adyacente vale 8, la hipotenusa vale 10. Obviamente aquí se están reduciendo las fracciones nada más. Se está dejando en fracción, si nosotros lo sacamos en decimal pues también, pero ahí se pierden algunos decimales y por eso lo dejan de esa forma. Aquí ya nada más estamos sustituyendo los valores de acuerdo a las razones trigonométricas. Recuerden que seno es igual a opuesto entre hipotenusa, coseno es igual a adyacente entre hipotenusa, tangente es igual a opuesto entre adyacente, cotangente es igual a adyacente entre opuesto y secante es igual a hipotenusa entre adyacente, cosecante igual a hipotenusa entre opuesto. Lo único que hice aquí fue sustituir los valores que ya tenemos aquí, 6, 10 y aquí obtuvimos el valor de 8. Entonces pues ya nada más, si estamos en el ángulo A, pues este sería su opuesto. Si estamos en el ángulo B, pues el B sería su opuesto. Y ya nada más sustituimos los valores aquí. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en cuanto a las razones trigonométricas. Esos son los ejemplos. Ahora, veamos la actividad. Esta actividad es teoría. Y toda esta teoría la vas a contestar con la información que tienes en tu cuaderno. Toda la información que tienes en tu cuaderno te va a servir para obtener todas estas actividades. La 1, la 2, la 3, la 4 y ya aquí hay que resolver los ejercicios. Por ejemplo, aquí en la teoría, bueno, pues no pasa nada, nada más hay que leer y ir completando y consultar lo que te pida que te consulta, que es esto de aquí. Es individual, ni modo que lo hagas en equipo. Y luego dice, explica oralmente el significado de las expresiones matemáticas. Estas expresiones matemáticas, recuerden que son inversas y por eso siempre nos da 1. Ahora, si yo quiero saber el valor de la pura cosecante A, bueno, pues despejo seno, me lo traigo para acá dividiendo. Si quiero saber el puro valor del seno, pues despejo la cosecante. Y siempre, si está multiplicando, pues se va a ir dividiendo del otro lado. Hay que explicar oralmente el significado de cada expresión matemática. Arriba está todo en la información que yo te proporcioné desde el día de ayer hasta el día de hoy. Está toda la información. De aquí vas a sacar toda esta actividad naranja. Después dice, resuelve los siguientes ejercicios. En el triángulo rectángulo de la siguiente figura identifica la longitud de la hipotenusa. Ok, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? Pues 10. La longitud del cateto adyacente del ángulo A. Ok, el adyacente del ángulo A es este, porque está en un ladito. Recuerden que adyacente significa esto, aquí, lo que está en un ladito. El opuesto del ángulo, pues es el que está enfrente. Ahora, la longitud del cateto adyacente del ángulo B. La longitud del cateto adyacente, este es mi ángulo B, el adyacente es este, porque el opuesto es el que está enfrente. Entonces mide 6. La longitud del cateto opuesto del ángulo A, me posiciono otra vez en el ángulo A, el cateto opuesto, pues el que está enfrente, es 8. La longitud del cateto opuesto del ángulo B, la longitud del cateto opuesto, la del ángulo B es esta, 6, porque su adyacente es 8. Y la longitud del cateto opuesto del ángulo B es este que les digo, la medida del ángulo B. ¿Cuánto mide el ángulo B? Bueno, pues hay que sacar ahí la medida del ángulo. Recuerden, si este mide 90, este mide 53.13, pues ¿cuánto falta para 180? Así es como se va a sacar la medida del ángulo B, porque todos los triángulos tienen una suma de ángulos de 180 grados. Luego dice, con base a la razón trigonométrica dada, calcula lo que se pide en cada ejercicio. Esto es como los ejemplos. Dado el seno de A es igual a 0.76, haya cosecante. Bueno, pues recuerda que seno de A por cosecante de A es igual a 1. Ya nada más sustituyes el valor y despejas. Y así es igual en todas. Así con las ecuaciones que se te dieron aquí arriba. Estas son las ecuaciones para ese ejercicio. Nada más hay que despejarlas. Y ya al final pues ya nada más vamos a encontrar los valores. Dice, obtener el valor de cada razón trigonométrica para el ángulo A del triángulo rectángulo de la figura siguiente. Ok, seno de A. El seno de A es igual a opuesto entre hipotenusa, pero yo no tengo la hipotenusa. Bueno, pues entonces tengo que usar teorema de Pitágoras para sacar el valor de C al cuadrado y luego sacarle raíz.
Y entonces ya que tenga el valor de la hipotenusa obtenida con Pitágoras, pues ya ahora sí, ya voy sustituyendo los valores. Seno de A es igual a opuesto entre hipotenusa, 91 entre 60. 91 entre lo que valga C. Y luego coseno, opuesto entre adyacente, no es cierto, adyacente entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, sería 60 entre lo que valga C. Tangente de A, pues es opuesto entre adyacente, y ahora sí 60 entre 91. Y estas pues van a ser las inversas. Y esa es la actividad que vas a realizar. Esta actividad la vas a reforzar, es para reforzar toda la teoría que vimos acá arriba. Ya te expliqué los ejemplos, ya te expliqué las ecuaciones. Recuerda que aquí en estas ecuaciones pues nada más es despejar para sacar el valor ya sea de cosecante de A o de seno de A. En este tipo de ecuaciones, bueno, pues simplemente despejamos. Aquí pues usamos Pitágoras. Para obtener la suma de los ángulos pues ya sabemos que debe dar 180 grados. Pero en sí lo que más me interesa que deduzcas son las razones trigonométricas. Esto es lo que vas a hacer en cada problema. Seno de A es igual a lo que valga el opuesto entre lo que valga la hipotenusa. Coseno de A, lo que valga el adyacente entre lo que valga la hipotenusa. Y luego ya te posicionas en otro ángulo. En este caso van a ser nada más ángulo A y B, porque solamente las razones trigonométricas se están aplicando en los ángulos agudos.